Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este Financial Talks del día de hoy, donde vamos a hablar un poco de las perspectivas de este cierre de año que vemos para 2024 en lo que toca a renta fija. La renta fija es este tipo de inversión que en los últimos años, la verdad es que se ha vuelto bastante dinámico. Algunas personas por ahí que siempre decían, no, es que la renta fija es ese tipo de inversión muy estable, muy hasta cierto punto aburrida. Y lo cierto es que en los últimos años hemos tenido todo menos eso, ¿no? Creo que tendríamos que remontarnos a que la volatilidad y los cambios de valoración tan fuertes que hemos visto en renta fija se dan pues básicamente por las políticas monetarias que han tenido también que ser muy dinámicas en los últimos años. Yéndonos hacia atrás, en la época de COVID, recordemos que, bueno, parte de la forma en la que los gobiernos trataron de impulsar que sus economías no cayeran de una forma significativa fue disminuyendo tasas para que el costo, digamos, del dinero fuera mucho más bajo y con esto poder sobrellevar esa época tan complicada de COVID. Al hacer esto, los bancos centrales, al hacer esta disminución de tasas, lo que se provoca es que todos esos instrumentos, todos esos activos de deuda o de renta fija que estaban a tasas más altas, pues sufren una valoración importante. A partir de eso, entonces tuvimos un periodo de incremento de inflación que también en parte fue rezago del tema de COVID, en parte también fue el resultado de estas tasas tan bajas y entonces los bancos centrales tuvieron que dar un giro de 180 grados a su política monetaria y empezar a subir tasas para tratar de contener esta inflación que en algunos países llegó a ser la inflación más alta de los últimos 50 o 60 años. Y estas subidas de tasas de esta nueva política monetaria empezaron a generar el efecto contrario, desvalorizaciones a todos esos instrumentos, sobre todo que se emitieron a tasas muy bajas y que a la hora de tener tasas mucho más altas en el mercado, se genera un efecto de caída del precio, de desvalorización de lo mismo. Y ese fue pues la dinámica, digamos, de prácticamente todo el año 2022, donde constantemente vimos como mes a mes todos los bancos centrales iban subiendo tasas para tratar de contener esta inflación. Fue así que llegamos a un 2023 donde ya era mucho más claro que los bancos centrales estaban llegando a la parte más alta de su política monetaria restrictiva, así se le conoce cuando se dan estas subidas de tasa. Y entonces el mercado durante este año lo que ha hecho es tratar de ver y de tener más información para entender en qué momento las tasas van a regresar a un nivel un poco más bajo, un poco más normal, dado que en estos momentos claramente todos los bancos o la mayor parte de bancos a nivel mundial están en terreno restrictivo, en este terreno a donde han llevado las tasas para evitar que la inflación siga escalando. La inflación ha afortunadamente ido bajando, en algunos casos no ha bajado tan rápido como se esperaba, y es ahí donde entran estos momentos de reevaluación. Es posible que los bancos centrales bajen tasas de forma rápida o probablemente vamos a pasar más tiempo con tasas en estos niveles y nos tocará ver la disminución de tasas un poco más adelante en el tiempo. Creo que a grandes rasgos este tipo de reflexiones, este tipo de análisis por parte de economistas, por parte de analistas, son los que todavía nos presentan algo de volatilidades y más recientemente en el mes de septiembre vimos cómo se generó nuevamente este tipo de volatilidades al reevaluar qué es lo que va a pasar con la política monetaria hacia adelante. Hay mucho foco particularmente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Creo que ha habido un efecto pues muy interesante. A estas alturas del año, la mayor parte de analistas esperaban que Estados Unidos ya hubiera entrado en un periodo recesivo a consecuencia de estas altas tasas a las que ha llevado la Reserva Federal, pero lejos de eso, lo que vemos son indicadores que marcan fortaleza en la economía americana, y esto siempre es un foquito amarillo
para el tema de inflación. Sabemos que la economía también de inflaciones pues altas. En este momento que estamos con este periodo de disminución de inflación, lo que quisiéramos ver es que la economía estuviera definitivamente sí enfriando algo para acompañar hacia adelante esta expectativa de que la inflación va a seguir bajando. Al tener una economía que todavía sigue fuerte, algunos analistas piensan que esto podría ser un riesgo para estas caídas de inflación hacia adelante y que probablemente lo que podríamos ver son pequeños repuntes de estos niveles de inflación en los que hemos llegado, que todavía no son los que la Reserva Federal quiere ver. Recordemos que para ellos no van a estar cómodos hasta no ver un 2% de inflación y en ese sentido, pues las tasas altas todavía están con nosotros. Y la gran duda, la gran incógnita es por cuánto tiempo más. Sabemos que en el momento en que las tasas empiecen a bajar, eso va a ser un detonador de valoración, no solamente para los instrumentos de renta fija, sino para muchos otros instrumentos diferentes, pero particularmente para la renta fija, esa liga es directa. Conforme bajen las tasas, la valoración de la renta fija se va a dar. Obviamente el mercado se anticipa a eso y es por eso que ya durante una buena parte del 2023 vimos valoraciones muy importantes anticipándose a esas bajadas de tasas. En septiembre entra este momento de reevaluación y bueno, estamos un poco aquí para hablar qué es lo que vamos a ver hacia adelante, cuáles son las perspectivas, veremos revalorización o por el contrario veremos desvalorización en los títulos. Creo que son cosas que se pueden ver desde dos ángulos y ahora mismo lo vamos a empezar a hablar. Cuando se dan estos momentos de desvalorización, muchas veces son ventanas de oportunidad, pensando que sí, definitivamente lo que sigue hacia adelante, no sabemos en cuántos meses, pero lo que sigue sí es disminuciones de tasas, pues están todas en la mayor parte del mundo en niveles muy restrictivos. Entonces, con esta introducción, tenemos, bueno, a tres grandes panelistas del equipo de inversiones del SEI, Cata Tobón, Juan C. Restrepo y Caro Ortegón. Y lo que quisiera hacer es ir con cada uno de ustedes preguntándole alguna de las inquietudes que hemos visto con nuestros clientes, con nuestros asesores. Y particularmente empezaría contigo, Cata, con esta introducción que di. ¿Tú cómo has visto en general ese comportamiento de la renta fija, empezando desde un ámbito más global, ¿no? Y también creo que vale la pena hacer esa comparativa contra otros activos, cómo se ha visto la renta fija contra otros activos, pues a final de cuentas también los portafolios típicamente se componen no solo de renta fija, sino de activos como acciones internacionales, locales, activos alternativos, etcétera. Entonces, ¿cómo has visto este comportamiento a nivel global de renta fija en el 2023? Claro que sí, Jaime. Bueno, pues primero saludar, buenos días a todos. Y un poco de cara a esta pregunta, pues yo empezaría diciendo, mira, este año ha sido un año bien particular porque hemos visto desvalorizaciones importantes en los índices globales de bonos, particularmente en el mundo desarrollado. Si uno, digamos, hace un zoom, uno podría decir, mire, la parte larga de los tesoros, de los títulos de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, se han desvalorizado más del 15%, los títulos entre 10 y 20 años se han desvalorizado cerca del 11% y los títulos de menor plazo al vencimiento se han desvalorizado para los tesoros pues cerca del 3%. En el mundo desarrollado en general hemos visto una desvalorización tanto de nominales como incluso de títulos indexados a inflación. No obstante, cuando tú te vas a títulos de mayor riesgo, como bonos high yield, hemos visto valorizaciones del orden del 4%, y cuando te vas a mercados emergentes y particularmente a mercados LATAM en moneda local, hemos visto valorizaciones
pues importantes. Los bonos mexicanos se han valorizado más del 10% medidos por el índice. El Coltest medido por el índice se ha valorizado más del 16%. Nominales, y los títulos, digamos, en UR también se han valorizado más del 20%. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido, digamos, esa divergencia en los bonos desarrollados y los bonos un poquito emergentes? Lo primero que podríamos decir es en el mundo desarrollado y particularmente en los tesoros de Estados Unidos, hemos cambiado un poquito ese paradigma que teníamos, que los tesoros eran ese activo que se valorizaba cuando las tensiones y la aversión al riesgo se incrementaba. De hecho, de corto plazo hemos visto que en momentos de mayor aversión al riesgo, los tesoros han mostrado desvalorizaciones. Y entonces la gran pregunta es si ese activo libre de riesgo desaparece o si ya los tesoros no constituyen ese activo libre de riesgo, y un poco la respuesta preliminar es no. Sin embargo, lo que uno sí puede decir es que ese paradigma ha cambiado, y en ese orden de ideas, pues lo que podríamos estar viendo es que efectivamente la correlación de esos tesoros con bonos emergentes de corto plazo se ha vuelto, digamos, positiva. Ahora, ¿por qué se dio ese cambio de corto plazo en el paradigma? Sin lugar a dudas, el incremento del riesgo crediticio en Estados Unidos, pues ha sido una de las explicaciones. Estados Unidos tiene un déficit fiscal del orden del 9%, tiene uno de los niveles de deuda más altos, pues digamos, de la historia reciente, y eso claramente hace que la economía de Estados Unidos sea un poco más vulnerable, y que los títulos del Tesoro, si bien no van a ser un default, pues sí tienen unas connotaciones de riesgo un poco más altas frente a lo que tenían en el pasado. Ahora, ¿por qué los bonos LATAM se han valorizado tanto y los bonos, digamos, desarrollados han perdido digamos, valor? Lo primero es que acuérdese que las presiones inflacionarias más fuertes empezaron tal vez en LATAM, y ese proceso de desinflación también se ha dado de forma muy contundente. Países como Brasil, como México, que tenían inflaciones de 2 dígitos, pues hace poco tiempo ya estamos en inflaciones de 1 dígito, y en promedio, con excepción de Colombia, la gran mayoría de países LATAM están con inflaciones por debajo del 5%. Esto ha generado que esa desinflación y esas expectativas de que los bancos centrales ya están listos para disminuir sus tasas de referencia, cosa que se ha dado ya en Brasil, en Chile, posiblemente en el corto plazo, o digamos más en un periodo de plazo más cercano en México, pues claramente han sido positivos para la renta fija, y esto ha generado valorizaciones importantes. Ahora, en Colombia puntualmente, a pesar de que las presiones inflacionarias sigan muy fuertes, tenemos una inflación pues que está en 2 dígitos, tenemos unas tasas del Banrep que están, pues digamos, posiblemente inalteradas. Hoy vamos a ver en la reunión del Banrep qué dicen, pero la gran mayoría del mercado está esperando que mantengan las tasas inalteradas, porque no hay mucho margen de maniobra para bajarlas dadas las presiones inflacionarias. Pues si bien en Colombia todavía estamos lejos de que nos pase lo que ha pasado en Brasil, en Chile, en Perú e incluso en México, pues de todas formas se está descontando que de cara al 2024, con un menor crecimiento económico, pues finalmente las tasas tiendan a bajar. Entonces, en síntesis, Jaime, yo lo que te diría es, mira, la renta fija ha mostrado una dinámica negativa para el mundo desarrollado, digamos, ante el cambio del paradigma del mayor riesgo crediticio, y obviamente, como bien tú lo acotabas en tu introducción, por una resiliencia muy fuerte de la economía, particularmente de Estados Unidos, que implica que la Fed no va a poder bajar sus tasas de referencia tan rápido como se esperaba. Y en el mundo emergente, y particularmente aterrizando a la TAM, hemos visto pues que sin lugar a dudas esas expectativas de disminución de inflación o desinflación, y eventualmente disminución de tasas, pues han ayudado a pues capturar oportunidades de mercado muy interesantes y generar mucho valor. Ahora, como bien tú lo preguntabas, de cara a los otros activos, ¿cómo se ha comportado la renta fija? Sin lugar a dudas, la renta fija emergente ha sido el activo absolutamente ganador. Cuando uno compara, obviamente, los índices de bonos del Tesoro frente a la renta variable internacional, vemos que la renta variable internacional ha mostrado valorizaciones, pero recordemos que los tesoros son ese activo piso, y ese, digamos, activo que genera un poco
la base en materia de decisiones de inversión. Entonces, cuando uno ve unos tesoros en promedio cercanos al 5%, pues hemos visto que se hacen o sea, que los inversionistas piensan en rebalanceo porque es un activo muy eficiente en términos de riesgo-retorno. Entonces, el hecho de que los tesoros se mantengan arriba también ha implicado una volatilidad de corto plazo para la renta variable. Pero un poco en conclusión, en el año corrido y esto al corte del cierre de octubre, tenemos una dinámica muy positiva de la renta fija emergente LATAM, una dinámica bastante negativa de la renta fija desarrollada particularmente en Estados Unidos, y esta renta fija desarrollada pues se ha comportado mucho peor que la renta variable a escala global. No obstante, dadas esas desvalorizaciones y esos precios que están un poco lejos de sus precios justos, pues también abren oportunidades de cara al cierre del año y de cara al 2024, donde vemos mucho valor, no solamente en los instrumentos de renta fija emergente, sino también en esos instrumentos de renta fija desarrollado que generan un muy buen carry y una relación riesgo-retorno muy atractiva, teniendo en cuenta pues esos niveles de volatilidad. Gracias, Cata. Muy interesante. Creo que aquí como para subrayar estamos y sobre todo lo importante que son las expectativas, ¿no? En un Latinoamérica donde claramente tenemos expectativas que ya en algunos países se han materializado de bajada de tasas relativamente rápida, como ha sido en Brasil, como en Chile. En otros estamos todavía en espera, como en Colombia y en México, pero pareciera ser que esto es algo que debería darse de forma más o menos rápida. Pues aquí claramente en esta región se han dado las valorizaciones. Por otro lado, en un Estados Unidos, donde claramente lo que ha pasado es más, cada vez se patea más hacia adelante el momento de la bajada de tasas por cuestión de que la economía está tan sólida, pues allá obviamente todavía permanecen esos momentos de desvalorización. Pero es claro que en los momentos en que se empiece ya a vislumbrar que la Reserva Federal tiene espacio para bajar tasas, seguramente los tesoros también tendrán valorizaciones muy interesantes. Entonces creo que esa es una muy buena acotación de cómo trabaja en el mundo de renta fija el tema de perspectivas, el tema de expectativas de la política monetaria de los diferentes bancos centrales y cómo esta se va permeando en valorizaciones o desvalorizaciones dependiendo de lo que vayamos viendo. Pasaría ahora a una pregunta ya un poquito más local, y es que en Colombia también hemos visto dentro del mundo de la renta fija, pues como ustedes saben, tenemos el mundo de la renta fija pública y de la renta fija privada, que también han tenido pues sus momentos diferentes, sus volatilidades diferentes, y probablemente podemos iniciar hablando de la renta fija privada, que particularmente también tiene un punto ahí de interés siempre en lo que está pasando con los CDTs, en lo que está pasando con bancos, etcétera. Entonces, para hablarnos un poco de esas dinámicas, Caro, si pudieras comentarnos un poco qué es lo que se ha visto en mercado de renta fija privada, qué oportunidades se han dado en este año y en general qué perspectivas tú ves por ese lado. Jaime, muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, definitivamente ha sido un año en donde hemos mantenido tasas de interés de captación muy, muy altas, digamos, y no es una sorpresa para todos. Nuestros clientes nos comparan día a día, minuto a minuto con las captaciones de los diferentes bancos que han estado muy presionadas por, para mí, tres factores fundamentales. Ya lo mencionó Cata y Jaime, tasas de interés pues en máximos de bastante tiempo, de los últimos casi que 10 años para Colombia, inflación que ha tocado máximos, pero también unas presiones y unas necesidades de diversificación del fondeo por parte de los bancos muy importante. El año pasado con una dinámica de crecimiento de la cartera bastante importante después de que la pandemia claramente estuvo quieta, paralizada el crecimiento de la cartera, después un boom de consumo que lo vimos a nivel local y hoy en día pues esto ha disminuido esa dinámica de crecimiento de la cartera, pero ya hemos visto que incluso la cartera de consumo llegando a niveles de morosidad un poquito más altos. En ese orden de ideas pues hemos visto unas tasas de interés muy atractivas que en mi concepto siguen siendo una oportunidad muy interesante para todos nuestros clientes y los diferentes perfiles de riesgo. La parte corta de la curva sigue mostrando tasas, ya sea en tasa fija o en indicadores indexados como la inflación o el IBR, que se mueve
en línea con los movimientos del Banco de la República muy interesantes, teniendo en cuenta que la inflación va a converger a la baja. Seguramente se nos ha venido aplazando ese momento durante el tiempo, pero sí vemos o en mi concepto, una perspectiva muy positiva para la renta fija local, sobre todo esta parte de deuda privada que no ha tenido la misma valorización, y ahorita lo vamos a hablar más adelante, que la deuda pública en Colombia. Digamos que hemos estado mucho más rezagados de ese momento. En la primera parte del año vimos algo de valorización con la expectativa de que la inflación llegara a su pico y vimos que efectivamente llegó. Y en la segunda parte del año algo con la flexibilización de los requerimientos de liquidez que la Super le ha hecho a las entidades bancarias, también algo de flexibilización, pero seguimos viendo unas oportunidades muy interesantes tanto de corto como de largo plazo, capturar los retornos que tenemos hoy en día, que siguen siendo retornos reales positivos, y si pensamos que la inflación va a converger y vamos a cerrar por debajo del 10% para este año, pues aún más es una oportunidad infinita de retornos positivos, reales positivos para los clientes. Gracias, Caro. Creo que muy interesante lo que nos comentas, en particular estas necesidades, digamos, de fondeo que han tenido los bancos y que son parte específicamente que ha afectado al tema de renta fija privada, pero que claramente también, pues seguramente ya que empiecen a pasar las coyunturas, regresarán a tener unos niveles un poco más bajos. En todo caso, bueno, estos son niveles adecuados para ir también aprovechándolos en nuestros portafolios, siendo muy selectivos claramente, porque como Caro lo comentó, el tema de morosidad ha ido aumentando, entonces tenemos que ir siendo muy cautos, que instituciones financieras, que bancos, etcétera, presentan una mejor relación riesgo-retorno, para tampoco incrementar mucho esa parte de riesgo crediticio, que definitivamente sí empieza a aumentar, sobre todo cuando empezamos a entrar en momentos de enfriamiento de la economía, un poco lo que está pasando justamente en Colombia. Y ahora vamos a hablar también de la otra parte de la renta fija local, que es la renta fija pública, la deuda pública, y ahí creo que también ha habido dinámicas pues ya muy interesantes. Bueno, Cata lo comentaba, por un lado se ha dado una valorización muy importante en los activos colombianos, lo cual también hasta cierto punto es un poco diferente a lo que habíamos visto en un ambiente más normalizado, donde sabemos que los tesoros americanos, como Cata lo decía, son muchas veces esa base, digamos, del activo de renta fija, y sobre esa base, pues a través de construcción de diferentes spreads de riesgo, se van llegando a las tasas, primero a las tasas de los diferentes países que tienen más riesgo que Estados Unidos, luego se le aumenta la parte de riesgos corporativos para llegar a esa deuda privada, pero en definitiva la base son los tesoros, y entonces el tener un año donde los tesoros se han desvalorizado, pero los bonos locales se han valorizado, habla de unas dinámicas creo que diferentes, particulares, con un poco de descorrelación. Y para que nos comente un poco más de lo mismo, de este tema, Juan Sebastián, ¿nos podrías ahondar un poco cómo has visto esta dinámica? Creo que es particular, los bonos colombianos muy apreciados, muy valorados, y además también esto dándose en un momento donde hemos visto salidas de inversionistas internacionales, sobre todo en los últimos meses, a partir pues de una aversión al riesgo, no necesariamente a Colombia, sino en general a nivel global. ¿Cómo has visto toda esta dinámica del año, Juanse? Muchas gracias, Jaime, y muy buenos días para todos. Definitivamente es muy buena pregunta para comentar y seguir complementando todo lo que ya han venido mencionando. Sí, la deuda pública en Colombia ha traído muy buena dinámica este año, y yo diría, tal vez lo mencionaste y lo mencionaron ahora, Cata, tal vez al inicio, relacionado con los mercados se anticipan. ¿Y a qué nos referimos con esto un poco? Definitivamente el año pasado, con todo el riesgo global que tuvimos, la volatilidad de los mercados, en primer lugar, sumado también a lo que tuvimos en Colombia, donde la incertidumbre fue elevada, donde hubo factores importantes, por supuesto,
relacionados mucho con esa incertidumbre en el panorama político local, pues llevó a que Colombia tuviera una amplificación de descuento y una caída en los precios muy importante de la deuda pública. Fue sustancial. Nos pusimos prácticamente como uno de los países con mayores tasas de interés. Recordar que la renta fija, los precios de la renta fija funcionan inversamente proporcional al precio, a las tasas, perdón, por lo tanto, mayores tasas de interés implicaron menores precios de la deuda pública a un grado, a un nivel sin precedentes prácticamente en los últimos 20 años, casi, y esto pues generó un descuento material dado el bajo apetito, la alta incertidumbre y todos los factores que acabo de mencionar. Sin embargo, a su vez también eso fue a lo que los inversionistas comenzamos a interiorizar muy bien, ver cómo el valor relativo era tan importante y por esta razón en esos descuentos tan grandes, en un contexto en donde este año se esperaba ya una inflación que tendiera a normalizarse, sumado a una estabilidad o que se alcanzara esa estabilidad por parte del Banco de la República y un contexto de inflación global disminuyendo, esto trajo este apetito para invertir y para pues, capturar y anticiparse a ese movimiento. De hecho, entonces, y uno de los factores ya se empezaba a ver este año, incluso lo comenzamos a ver, como en esa anticipación, varios países ya la dinámica de inflación vino a complementar muy bien. Uno de esos fue, por ejemplo, Brasil, en donde empezamos a ver cómo trajo una dinámica ya de descompresión de inflación, disminuyendo rápidamente. El caso de Chile también presentando una muy buena dinámica. Dos bancos centrales que ya han comenzado incluso a recortar tasas de interés. Eso relacionado a bancos centrales de Latinoamérica que también lideraron el movimiento en su momento al alza en tasas de interés e inflación, y los mercados fuimos anticipando un poco cómo, guiándonos con base en lo que estaba pasando en nuestros vecinos en Latinoamérica, podíamos también ver y extrapolar eso al movimiento en Colombia. Eso para dos pares nuestros en la región, pero también tuvimos un grande muy fuerte que es Estados Unidos, en donde la inflación alcanzó un pico hacia el último trimestre del año pasado, pero también mencionábamos y lo que anticipamos en general los mercados o empezó a ver un poco era que venía un efecto base en donde la inflación estaba casi al 9% en Estados Unidos, pero tenía una posibilidad importante en el primer semestre de este año de converger a niveles del 4, incluso menos, y efectivamente la inflación en Estados Unidos en junio alcanzó un 3%. Esto dio un impulso global a la renta fija, pero principalmente en Colombia, que dado este mercado que nos estábamos anticipando, pues trajo valorizaciones importantes. Acá algunos puntos para complementar y terminar de responder tu pregunta de qué ha pasado y qué explica el movimiento. Sí, algo que sí ha pasado este año es los inversionistas internacionales en Colombia han venido disminuyendo su exposición en TES. Esto es innegable y las ventas alcanzan y superan este año corrido cerca de 11 billones de pesos. Sin embargo, ¿qué jugador entró muy fuerte y quiénes hemos sido los jugadores más relevantes este año? Nosotros, los fondos de pensiones. Nosotros, los fondos de pensiones, este año hemos comprado cerca de 27 billones de pesos, una compra sin precedentes en la historia diría, de los últimos años. Hemos sido el jugador clave y esto también anticipando mucho de la dinámica que se pueda ver este año, pero sobre todo una dinámica que hacia adelante la vemos favorable. Y ya para cerrar la última parte de tu pregunta relacionada a cuáles son las expectativas, pues ya tuvimos una primer valorización en este primer semestre del año, pero también después de este movimiento, esta volatilidad de muy corto plazo que vimos estos recientes últimos 2 meses, lo que estamos viendo es que se reabre una oportunidad donde va a seguir y darle continuidad a esa tendencia que traía. La estamos viendo muy favorable hacia adelante por varias razones. Localmente, cada vez la prima de riesgo en Colombia disminuye y ese descuento de todo ese riesgo que se tenía implícito en el país cada vez está disminuyendo. Incluso los resultados recientes de elecciones reafirman, yo diría que es más una confirmación de esa tendencia que se traía y que se estaba presentando, esa prima de riesgo local cada vez disminuyendo más. Segundo, un contexto de inflación que aunque en Colombia ha sido uno de los países que más le ha costado bajar, también vemos que el ciclo que viene en los próximos meses es donde el efecto base estadístico para Colombia es el mayor. Por lo tanto, no nos debería sorprender
que en un par de meses la inflación ya esté cerca de un dígito, cercano alrededor del 9, 9,5%, y hacia el primer trimestre del año al cercano a niveles del 8, incluso el 7% trimestre, o incluso hacia el primer semestre del año. Esta inflación ya de un dígito en Colombia le va a dar espacio al Banco de la República para comenzar a evaluar si es posible comenzar un ciclo de disminución de tasas, como sí lo están teniendo otros países de la región. Por supuesto, va a ser más cauto, dado que hay algunas presiones inflacionarias por temas climáticos. Incluso también sabemos todo lo que está pasando con la gasolina, con lo que pueda pasar con el ACPM e incluso con lo que pueda presentarse con el salario mínimo. Sin embargo, son factores puntuales que no dejan de ser menores, pero la foto completa de una convergencia de inflación global sí debería materializarse en Colombia. De pronto no al ritmo que quisiéramos, pero sí deberíamos ver menores niveles de inflación y un contexto de menores tasas del Banco de la República a lo largo del 2024. Esto le dará un impulso a continuar esta tendencia que ya inició este año y donde vemos mucho valor. Y finalmente también no se puede desconocer el input que pueda tener bancos desarrollados o lo que pueda pasar en otras economías. Y si bien Estados Unidos vemos que tuvo un momento de duda que la inflación pueda converger un poco o seguir esa tendencia a la baja, vemos que son factores un poco más temporales y que sí debería retomar esa tendencia de convergencia el otro año hacia inflaciones del 2% en Estados Unidos, lo que también va a abrir la puerta a una Reserva Federal que más hacia el segundo semestre del próximo año va a iniciar recortes graduales. Por lo tanto, el próximo año va a ser un año en donde la discusión no va a ser si el mundo y los bancos centrales van a recortar tasas o no. El punto va a ser probablemente más es qué nivel, qué velocidad lo van a hacer. Y ese contexto definitivamente va a ser muy favorable, muy benigno, porque esas velocidades van cambiando con la data. Una data que probablemente va a seguir deteriorándose, va a mostrar algo más de debilidad global, y una inflación que converja, pues va a dar espacio a bancos centrales a recortar. Esto reafirma, esto valida, esto refuerza mucho más esa tendencia tan positiva que vemos para la renta fija local, y que algunos países que han estado rezagados, como son por ejemplo México, en la región, en tasas de interés, o incluso los mismos bonos del Tesoro americano, que han tenido un episodio de altísima volatilidad e incrementos de tasas, pues abre una grandísima oportunidad para la renta fija. Entonces, definitivamente perspectivas positivas, favorables, en un contexto del 2024 de menor inflación y menores tasas de interés. Gracias, Juanse. Creo que dinámicas muy interesantes las que nos has comentado. Subrayaría pues justamente esta salida de inversionistas internacionales en los últimos meses, y que, como comenté, no solamente han sido de Colombia, sino de algunos otros países emergentes. Y honestamente, pues para un inversionista internacional hace mucho sentido salir, digamos, después de 6 meses, 7 meses de valorizaciones tan atractivas de mercados emergentes, para ir ahora a buscar pues esos tesoros que están a niveles pues de tasas que no veíamos desde probablemente el 2006, el 2007, y creo que para esa perspectiva, para ese tipo de inversionistas, ese movimiento es hasta cierto punto lógico. Pero también muy lógico la otra cara de la moneda que nos ponías, lo que han hecho los fondos de pensiones, entrando a comprar bonos a unos niveles muy atractivos, y creo que eso lo que nos habla es, vimos sí una valorización muy importante en el primer semestre. En septiembre vimos desvalorizaciones que básicamente han servido como ventana, una segunda ventana de oportunidad para volver a entrar a niveles muy atractivos, pensando que lo que viene hacia adelante es nuevamente valorizaciones conforme esa expectativa de disminución de tasas de Banrep se empiece a materializar cada vez más, ¿no? Entonces creo que en ese sentido son dinámicas que hacen toda la lógica, tanto para lo que son los inversionistas internacionales como para lo que son los inversionistas locales, que claramente pues también tienen necesidades pasivos en pesos, y que el tener este tipo de oportunidad de tasas pues nuevamente abre esa entrada, ese flujo de entrada una vez más. Con todas estas dinámicas, y estaba haciendo yo un poco el recuento de en enero que nos vimos por acá, a inicios de enero, con perspectivas de 2024, qué veíamos, etcétera. Creo que en general en 2024 hablamos mucho de que iba a ser un año muy bueno para renta fija en general. Yo creo que si hacemos a lo que va de
corrido de este 2023, pues esa expectativa, esa recomendación, si queremos verlo así, que hicimos personalmente cada uno de nosotros, pues nos ha salido yo creo que bien como a un 80%, es decir, veíamos un mundo muy positivo para toda la renta fija y se ha materializado en renta fija emergente, en renta fija high yield, como lo comentaba Cata. Probablemente el tema de la renta fija desarrollada es donde nos quedamos un poco lejos, particularmente con la subida de los últimos 2 meses de los tesoros, pero entonces creo que es un buen momento para volver a hacer la pregunta. Si cada uno de nosotros tuviera 1,000 millones de pesos de aquí y con una perspectiva hacia, obviamente, lo que resta de 2023, pero ya viéndolo más hacia un 2024, hacia una inversión de un añito largo, ¿qué es lo que estarían ustedes haciendo con esos 1,000 millones de pesos? Si quieren, empezamos, Cata. ¿Tú cómo verías? ¿Crees que sigue siendo el año de la renta fija? ¿O ya meterías algunos otros activos? ¿Con qué ponderaciones? ¿Cómo estaría esa recomendación que en su momento de la que hablamos hace unos 10 meses atrás? Pues bueno, no, yo sigo firme con mi 60-40, 60 renta fija, 40 otros activos. Entonces, en esos instrumentos de renta fija, pues aterrizándolo a los fondos, digamos que nosotros ofrecemos, pues seguramente una mezcla entre con bonos Colombia Plus, Strategies Liquidez, FIC Multiplazo. Y pues básicamente así aterrizaría la participación del 60% de renta fija, o sea, mi porción de renta fija. Y el otro 40% pues lo haría entre el 20% renta variable, 20% pues activos alternativos. Y aterrizándolo ya los fondos que tenemos nosotros pues en ese renta variable, pues digamos que aprovechar ese renta variable global que captura digamos que todas las oportunidades en diferentes mercados, porque creo que esa diversificación pues de cara a los factores de incertidumbre del 2024 pues seguramente va a hacer sentido. Y pues también, digamos que dada la volatilidad también en esa porción de renta variable y teniendo en cuenta que el portafolio oportunístico, pues digamos que captura oportunidades en diferentes activos, ahí mismo en ese 40 metería. Y pues digamos que de cara a mercado, digamos a los activos alternativos, pues nosotros en Scandia tenemos una opción de activos alternativos que es Impacto, que aquí pues también asignaría una porción de ese 40%, digamos, más allá del 60% de renta fija. Entonces, por ahí serían un poco mis apuestas de cara al 2024. De acuerdo, Cata. Creo que en todo caso esa parte de renta fija, ya sea a través de los fondos tradicionales o inclusive de una forma más indirecta a través del fondo Impacto, está bien presente en tu recomendación. Pasaría con Caro Ortegón. ¿Tú qué harías en estos momentos para una inversión de un año larguito de 1,000 millones de pesos? Yo sigo igual que Cata, muy inclinada al tema de renta fija. Yo creo que hay todavía mucho valor. Yo me iría más por un 80-20. Ese 80 iría 40% FIC multiplazo, que pues con el mark to market o la valoración a precios de mercado seguramente vamos a ver valorizaciones interesantes con la convergencia de la inflación y el recorte de tasas de interés, como nos lo hablaba Juan Sebastián, y empezaría a capturar retornos interesantes en la parte de deuda privada no pública, en ese tema alternativos y el FICIM, el Fondo de Capital Privado de Impacto. Definitivamente ya cuando veamos una convergencia de las tasas a nivel local, pues Impacto va a tener unos retornos reales muy positivos y muy interesantes. Y asignaría un 20% activos internacionales, tanto renta fija como renta variable, y a exposición a dólar. Definitivamente eso ha sido una de nuestras grandes lecciones después de la pandemia. Además, ese tema de diversificación yo creo que sigue estando sobre la mesa, y ahí los invito a que retomemos y volvamos a ver nuestro FIC dinámico que captura tanto oportunidades de renta fija o renta variable a nivel internacional, y esa exposición cambiaria en un 30% que la hacemos de manera dinámica. Así invertiría los 1,000 millones pensando ya de cara a 2024. Gracias, Caro. Se subraya también otra vez esa prevalencia de la renta fija. Me gustó esa acotación que hiciste de la parte del dólar, que definitivamente sí funciona en momentos, digamos, de complicación de mercados como un amortiguador, pero también verlo con esa perspectiva acotada de 20% más o menos, sobre todo, digamos, pensando en una inversión
de un año, porque también en algunos momentos posiciones un poco más grandes sí pueden empezar a generar volatilidades que a lo mejor para una inversión de un año no son las adecuadas, pero sí, como ese 20% creo que yo también es un porcentaje con el que me siento cómodo en temas de renta de dólar, porque bueno, ese amortiguador creo que siempre nos funciona, ¿no? Y Juan, se terminaría contigo esos 1,000 millones de pesos. ¿Qué combinaciones, harías con ellos para el siguiente año largo? Muy buena pregunta y sí, yo creo que el primer mensaje que haría es un muy buen contexto de bastantes oportunidades. No es un momento en cuando esta pregunta uno no tiene mucha claridad en dónde invertir. Y acá un poco reforzando todo lo que hemos venido diciendo, renta fija sin duda tendría una ponderación importante en el portafolio. ¿Por qué razón? La relación de las tasas de interés que estamos obteniendo relacionado al riesgo que nos ofrecen los bonos, la relación riesgo-retorno es muy atractiva. Por eso tendría una ponderación también muy cercana al 75%, incluso también más hacia el 80% en renta fija, y el remanente diversificado en renta variable y una porción también pequeña en activos alternativos. Teniendo eso dentro del foco grande, ese 75% al 80% en renta fija, la tendría muy bien diversificada. Sí creo que hay un foco importante en Colombia y ahí es la mezcla de deuda de corto plazo y de largo plazo. Para deuda de corto plazo y pensando mucho también respondiendo la pregunta desde el lado del voluntario, pues tenemos una plataforma muy diversa donde tenemos un portafolio como Strategies Liquidez que captura muy bien esas oportunidades de renta fija a corto plazo. Tendría ahí, yo diría que un 10 al 15%, incluso un poco más, porque las tasas de interés son altas y también esa liquidez que va generando ese portafolio, pues me permitirá el próximo año sí a otros niveles y en un momento de mayor volatilidad probablemente de mercados capturar activos de más riesgo. Entonces tendría una parte en liquidez para capturar esa apuesta de tasas de corto plazo, anticipando cuando inicie el recorte de tasas del Banco de la República. Ahí hay una gran oportunidad. En segundo lugar, ya pensando en tasas de más largo plazo, una gestión activa de nuestro portafolio bonos Colombia Plus, creo que es muy valiosa. Ahí tendría, yo diría que cerca del 20, incluso el 25% o un poco más en ese portafolio, dado que invierte prácticamente en toda la renta fija de todos los plazos, pero se enfoca más en tramos medios largos con una gestión activa importante. Ahí vería mucho valor. Y también entonces pensando en esa diversificación en renta fija, creo que hay otro activo bien importante y es los bonos del Tesoro americano. Los bonos del Tesoro americano ya lo hemos hablado. Hay valor, tasas de largo plazo ya incluso al 5% o alrededor de ese 5%. Hace poco esa tasa uno la invertía, la de 10 años, muy por debajo de lo que invierte la de 2 años. Estamos hablando de 100 puntos básicos, ahora ya está mucho más al mismo nivel el bono de 2 años y el 10 años o el 20, incluso hay valor ahí, por lo tanto, en esta desvalorización, y ahí tenemos un gran portafolio que se llama renta fija global, donde nos permite exponernos a bonos del Tesoro americano o a deuda a largo plazo en dólares, y también diversificar en monedas. Creo que el tipo de cambio cada vez está mucho más acotado el espacio de evaluación importante por los menores riesgos que estamos viendo y las tasas tan altas. Sin embargo, una de las grandes enseñanzas que hemos tenido es que no se puede dejar de tener exposición a otras monedas. Por lo tanto, pondría por lo menos un 10% en un portafolio de estas características, otro 5% también en un portafolio como liquidez Estados Unidos, que también va a capturar esas tasas de corto plazo en Estados Unidos que se encuentran en niveles alrededor del 5,5%, y ahí va a haber mucho valor. Yo creería que esos son los portafolios, y el resto de portafolios o el resto de la composición me enfocaría más en activos diversificados, portafolios como Strategies, Strategies moderado, que invierte de forma balanceada en renta fija global, pero también en acciones, monedas, y complementaría de pronto con algunos otros portafolios de acciones puntualmente, como acciones global en la parte de acciones, y que invierte en acciones como mencionamos en todo el mundo, y también no dejaría de poner algo en acciones de mercados emergentes marginal, jugándole a estos descuentos tan grandes y que hacia adelante pueda haber valor. Yo creo que con eso, Jaime. Gracias, Juanse. Creo que
Pues muy valioso el que tú estarías realmente también aprovechando todo este espectro tan amplio que nos da nuestra plataforma. En definitiva, sí, con un foco de renta fija, pero también interesante que dentro de la renta fija, pues también hay decisiones importantes que hacer, cuánto asignar a la parte corta, a la más larga, a lo que se puede hacer con la parte pública y con la parte privada. Creo que hay una combinación de estrategias que nos pueden dar mucho valor hacia adelante. En eso definitivamente coincido. Y creo que hablaste de un concepto bien interesante, esa relación riesgo-retorno, ¿no? Es decir, definitivamente las inversiones van a continuar con ciertas volatilidades hacia adelante y lo hemos hablado dependiendo de lo que vaya pasando con los indicadores, pero el retorno que se está dado ese riesgo que se está corriendo, creo que es bastante atractivo, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema que hay que estar siempre pendientes, esa relación riesgo-retorno, no solamente viendo el riesgo, no solamente viendo el retorno, sino esa combinación, y creo que estamos en momentos muy atractivos para la misma. Quiero pasar a algunas preguntas que tenemos por acá y aquí pediría que ustedes me vayan alzando la mano para darles la palabra, sobre todo más de coyuntura de corto plazo. La primera sería el conflicto geopolítico. Israel-Hamás no ha tenido mucha implicación en mercados, en renta fija particularmente pareciera que no hay mucha liga. ¿Ustedes cómo ven ese tema hacia adelante? ¿Creen que vaya a escalar o no? ¿Seguiremos como vamos? No sé si alguien tenga algunos comentarios al respecto. Cata, adelante. Bueno, pues un poco de corto plazo estamos teniendo más que expectativa una esperanza de pues que las confrontaciones pues no van a escalar, que Irán no va pues eventualmente intervenir y que en términos generales pues van a volver un poco a esa voluntad política de algo de mediación diplomática, y eso lo estamos viendo en la dinámica de los activos de mayor riesgo a escala global. Entonces, tal vez yo me atrevería a decir que pues creo que tengo la esperanza pues que haya algo de cordura y que no se permita el escalamiento pues global de este conflicto, y que siga un poquito en línea con lo que ha venido pasando, que es un conflicto pues milenario que pues digamos que estaba en cierta forma un poco estancado. Y obviamente, pues un poco la expectativa es que acciones terroristas desencadenaran un escalamiento, pero aparentemente no se habría conseguido. Ahora, aterrizado un poco a los asset class, pues un poco en el momento de mayor tensión sí vimos una subida importante del precio del oro, perdón, una subida importante del precio del petróleo, por supuesto, y obviamente también digamos una fuga pues hacia el dólar como activo seguro. Ya lo que estamos sintiendo es que el momento más álgido habría pasado, y en ese orden de ideas, si seguimos como vamos, pues posiblemente tendríamos un cierre del año un poco más optimista para los activos de mayor riesgo, y no veríamos, digamos, el escenario más adverso que en su momento llegó a generar preocupaciones, que es un escalamiento del conflicto a escala global con participación de Irán y pues digamos ya unas connotaciones un poco más fuertes en materia geopolítica. Gracias, Cata. Creo que sí, yo coincidiría contigo. Creo que a nivel, digamos, de indicadores puntuales, como lo comentaste, tema de precio del petróleo, precio del oro e inclusive dólar, son como esos indicadores que seguramente nos van a estar dando la pauta de qué tanto esto va a seguir bastante contenido o no. Creo que al momento y particularmente la gran preocupación era el precio del petróleo, porque sabemos que eso tiene implicaciones por sí mismas en temas de inflación, y ya hemos hablado aquí extensivamente de cómo la inflación tiene implicaciones en temas de política monetaria, que es lo que termina por impactar a la renta fija en general, ¿no? Y creo que todo eso está muy acotado al momento. Creo que eso es una buena noticia, y como comentas, más bien lo que nos queda esperar es ver cómo este conflicto primero se queda en ese ámbito local y segundo pues se dan las voluntades políticas pues para que pueda empezar algún proceso de diálogo, ¿no? Entonces al momento creo que está acotado el tema.
Segunda pregunta, que ya es más un poquito local. Acabamos de pasar elecciones en Colombia, intermedias podríamos llamarlas, y se dio pues un resultado bastante interesante, sobre todo en este tema del contrapeso de poderes. ¿Cómo están viendo que esto afecte, beneficie, podríamos más bien pensarlo así, a los activos locales, en particular renta fija? ¿Creen que tenga impacto hacia adelante o es algo que ya estaba más o menos digerido en los precios? No sé si alguien quiera comentar. Caro, adelante. Bueno, muy buenos días. Definitivamente sí lo tuvo, sobre todo en el tema de la moneda. Vimos un recorrido importante de revaluación. Yo creo que es de aprovechar y los activos locales mucho más tranquilos. Yo creo que esto lo que le da es lo que tú decías, un contrapeso al gobierno local. Seguramente van a seguir insistiendo con el tema de las reformas, pero ya se vislumbra un panorama un poco más equilibrado. Claro, han salido a decir que definitivamente no fueron perdedores, que hay que mirar las elecciones de una forma o de otra, que sí ganaron ciertas curules en ciertos departamentos, pero yo sí creo que es un mensaje contundente y es que sí está funcionando esa división y ese equilibrio de poderes y eso da mucho más tranquilidad al inversionista internacional e incluso al local que había sacado muchos recursos en algún momento por temor de lo que podía pasar localmente y lo que podemos ver es ya inversionistas nuevamente preguntando y seguramente buscando aprovechar las tasas que tenemos hoy en día a nivel local. Entonces, no se me haría descabellado que muchos de esos clientes o inversionistas que en algún momento se fueron vuelvan a retomar y a ver los activos locales con una mejor, con una mayor tranquilidad, por así decirlo. Muchas gracias, Caro. Y bueno, tocaste un punto también que es otra de las preguntas y es básicamente, y lo sabemos siempre, está en perspectiva de todo el mundo el tema del dólar, ¿no? Por un lado, claramente los eventos locales han hecho que el dólar caiga en valoración contra el peso colombiano. Sin embargo, el dólar como moneda contra, digamos, todas las divisas a nivel global, ¿cómo se ve? ¿Se ve fuerte? ¿Se ve débil? Estas tasas de Estados Unidos, ¿cómo pueden afectar? No sé, ahí Juanse, si quieres como para ir cerrando, ¿tú cómo ves, qué perspectivas tienes para el dólar ya como moneda global? Sí, el dólar a nivel global yo creo que ha venido por un ciclo, si uno ve en perspectiva de largo plazo, pues ha venido apreciándose en los últimos años, es innegable, y mayores tasas de interés ha impulsado ese movimiento. Sin embargo, este año hemos visto cómo esta tendencia ha comenzado a cambiar. Eh, y vemos un dólar un poco más débil, incluso vimos monedas en Latinoamérica como han presentado un cambio a lo largo del año. De hecho, una de ellas fue el peso colombiano y la otra el peso mexicano, donde hemos venido siendo monedas apreciadas a lo largo de este 2024. Incluso Colombia en algún momento del año ha sido una de las monedas que en los mercados emergentes más se ha apreciado, o en otras palabras, se aprecian las monedas en Latinoamérica, se debilita el dólar. También incluso el dólar se ha debilitado contra por ejemplo, en los máximos que alcanzó en su momento. Y bueno, pues frente a monedas de desarrollados, entonces vemos que hay una tendencia importante de apreciación. ¿Qué creería? En Colombia, y respondiendo a la pregunta más hacia lo local, ya se mencionó y coincido totalmente con el punto que lo que pasó en las elecciones y en Colombia ha venido reafirmando y confirmando un punto en el que hay menor prima de riesgo en Colombia, era excesiva, y en la medida que se vaya moderando la situación y se confirme esa institucionalidad de Colombia y que también efectivamente no se implementen reformas que cambien los mercados sustancialmente o que tengan un impacto en la economía nacional, las tasas de interés altas en la región y en Colombia pues van a seguir siendo alimento para ese ciclo de apreciación que hemos visto este año. Entonces uno debería esperar que hacia adelante pues la tendencia pueda mantenerse, de pronto a un menor ritmo. La apreciación que tuvimos del peso colombiano fue importante. Acá la salvedad, por supuesto, hay que tener en cuenta es el riesgo que hay que tener acá es si entramos en una recesión global muy fuerte, tipo 2008,
Normalmente en ese tipo de episodios sí el dólar se aprecia a corto plazo, pero después también vuelve a depreciarse. Entonces creo que esto lo que nos lleva es que en un contexto de menor prima de riesgo y de tasas de interés tan elevadas en Colombia, en la región, en teoría la tendencia es favorable y de apreciación en el mediano plazo. Sin embargo, hay riesgos o locales, por supuesto, si bien todavía hay riesgos y factores de incertidumbre, es innegable que puedan generar ruido en Colombia ante cualquier reforma potencial que cambie las condiciones, y también está el riesgo de recesión global. Por esa razón siempre es importante la diversificación, pero me inclino más a pensar que el rango se ha venido reduciendo volatilidad en el peso colombiano y que cada vez estamos mucho más acotada a una tendencia de devaluación. Por lo tanto, cada vez sería más difícil visitar los máximos que vimos en su momento, y de pronto el techo ha disminuido un poco y el campo de apreciación hacia adelante, pues la ventana de ver un peso incluso en niveles menores de los que ya vimos en su momento este año, puede abrirse ese rango de probabilidades. Y de nuevo, en tipo de cambio, como siempre y todos lo sabemos, alto nivel o es muy difícil predecir las monedas en general, estadísticamente prácticamente es totalmente aleatorio, pero lo que sí es cierto es que el rango cada vez se acota y abre un espacio incluso de no desconocer que en un ciclo de las cosas mantenerse como lo que hemos venido viendo en los últimos meses y a mantener esa tendencia hacia adelante, pues no debería uno descartar un escenario de debilidad del dólar y apreciación sí de monedas como el peso colombiano y monedas en Latinoamérica. Gracias, Juanse. Como siempre, ese factor de diversificación del dólar creo que sigue haciendo sentido, no obstante que, bueno, estamos en un proceso, digamos, también de revalorización de unas monedas que venían muy afectadas, particularmente el peso colombiano contra sus pares. Y bueno, esto nos habla de que siempre hay que estar diversificados, de que nunca tenemos la bolita de cristal para saber que es un solo activo el que nos va a funcionar, sino más bien una mezcla y siempre el dólar teniendo una partecita de participación. Ya estamos prácticamente llegando a la hora. No me queda más que hacer probablemente algunas conclusiones de todo lo interesante que hemos oído aquí con Cata, con Juanse, con Caro. En primer lugar, bueno, que la renta fija sigue siendo un activo que tiene un valor muy interesante. Creo que el año pasado, que fue un año tan complejo para la renta fija global, lo estuvimos hablando y lo insistíamos, 2023 lo veíamos como un año de gran valorización, se está dando, de hecho, claramente fue 2022 un año muy complicado y muy particular, donde ese cambio de 180 grados de la política monetaria de los bancos centrales genera esas desvalorizaciones, pero al mismo tiempo habría esas ventanas de valorización que se han materializado en este 2023. El mes de septiembre pasado, lo que va inclusive de este mes de octubre, algo de volatilidad, que no es otra cosa más que revaluaciones de esos momentos en los que los bancos centrales van a poder empezar a bajar tasas. No olvidemos que esas bajadas de tasas son las que detonarán realmente la valorización de muchos activos, pero el mercado siempre obviamente trata de adelantarse. Septiembre vino a ser un mes de revaluación, probablemente esas disminuciones de tasas de la Fed, de Banrep, de Banco de México, de algunos otros bancos que no han empezado la disminución, tomará algunos meses más, un poquito más, pero de todos modos vemos que la disminución va a venir y el valor obviamente en la renta fija se está dando. Entonces esos momentos de volatilidad como septiembre más parecen ser ventanas de oportunidad para hacer un poquito más de inventario a tasas más atractivas. Y bueno, finalizar con que dentro del mundo renta fija hay muchas oportunidades, hay que diversificar entre renta fija pública, privada, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero el valor está. No será un camino, digamos, completamente alcista, seguramente veremos nuestros momentos de revaluación, como fue septiembre, de algo de volatilidad, pero vale la pena estar en este tipo de activo porque esa relación riesgo-rendimiento es muy atractiva en este momento y claro, para esas inversiones de un poco más de mediano largo plazo, pues siempre complementar con algo de acciones, con algo de dólar, pero esa base de renta fija creo que nos va a generar mucho valor en nuestros portafolios y en las recomendaciones de inversión para nuestros clientes. Y para todos ustedes que tienen ya portafolios con nosotros, pues recordar la gran gama de fondos, de portafolios que tenemos en la plataforma y que la aprovechen porque creo que de ahí es donde se puede sacar
el mayor valor agregado. Con esto, pues creo que llegamos al final de este panel. Ojalá haya sido de ayuda, de apoyo para ustedes, para entender un poco lo que ha sido lo corrido de este 2023. Todavía nos falta la última partecita, pero ya estamos prácticamente por cerrar y que un 2024 creo que tiene unas oportunidades de inversión muy atractivas. Estaremos muy de la mano con ustedes en las siguientes ocasiones y bueno, pues nos vemos por acá la siguiente vez. Muchas gracias a todos. Gracias, Cata, Caro, Juanse. Hasta pronto. Gracias. Gracias, feliz día. Chao.